por los 40 años de democracia. Por este tema vamos a charlar con él. ¿Cómo anda Fernando? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, Gaby, y a todo el equipo. Gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto poder dialogar contigo y con Gaby. En los comienzos de este programa charlamos de este tema y hablamos un poquito también de no naturalizar lo que pasó hace 40 años. Creo que es indispensable, sobre todo, siempre mirando para adelante, pero no naturalizar lo que nos sucedió y lo que nos pasó. Sí, a ver, me parece importantísimo esa idea que empieza a circular mucho, la de no naturalizar y no asumir como dado, ¿no? Algo que es tan importante y que costó tanto en la Argentina, ¿no? Tiene en este aniversario del 83, del 30 de octubre del 83, una fecha simbólica y empíricamente muy valiosa y muy cara a la historia de todos nosotros como argentinos y argentinas, ¿no? Sí. Y me parece que el 83 marca una fecha importante porque es el inicio de un debate nunca acabado en torno al significado mismo de lo que es la democracia, ¿no? Sí. Me parece que lo que el 83 abre, ¿sí? A partir de esa promesa de la democracia y que estaba representada en ese discurso de Alfonsín de que con la democracia se come, se cura y se educa, y en muchos otros dictums de la época. Bueno, ese regreso a la democracia, que ya es todo un tema hablar de regreso a la democracia, porque sería qué es lo que regresa o a dónde estaríamos regresando, pero también de eso digo, la democracia y ese quiebre con la dictadura, bueno, es mucho más o representa mucho más que una pura vuelta a las instituciones o un puro proceso de elecciones periódicas cada 2 o cada 4 años, ¿no? En la Argentina la democracia representa, más que solamente eso, diría, como decía recién, una promesa, ¿sí? Sí. Un pacto de convivencia, ¿sí? Que costó mucho conseguir y que, hoy lamentablemente en algunos momentos pareciera empezar a desquebrajarse. Sí. Bueno, y eso es un poco el análisis que haces en estos tiempos, a 40 años, que es la primera vez que se ve un poco, con discursos tan antidemocráticos inclusive. Bueno, a ver, me parece que... Porque siempre hubo discursos antidemocráticos, hubo durante todos estos 40 años, pero ya a un nivel, donde es un candidato a presidente o vice. Sí, yo creo que, a ver, me parece que en todo caso el discurso del candidato a presidente o de algunos dirigentes de esa fuerza y otras, un síntoma de algo que quizás sea más profundo y que haya que pensarlo con más detalle. Porque me parece que esta especie de crisis de los 40 en la que parece estar la democracia, como toda persona que llega a los 40 entra en una crisis, dicen, la democracia pareciera estar en Argentina atravesando algo parecido a eso, pero me parece que a ver, lo pensaría en esos términos. Me parece que por primera vez en mucho tiempo esa promesa de la que hablaba recién, esa idea de que la democracia es el piso desde el cual vamos a trabajar y desde el cual podemos plantear todos los desacuerdos, todas las demandas y todos los reclamos que querramos, empieza a resquebrajarse, pero no solo en boca de los dirigentes, sino en boca de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas, ¿sí? Y me parece que ahí es donde hay que dar, de vuelta una discusión, dar esa batalla por no naturalizar, ¿sí? Lo que ustedes decían recién, sí. Porque yo creo que es lícito algo que una frase que se repite mucho, que son, como las deudas de la democracia, ¿no? Sí. Es lícito reclamarle a la democracia que hay problemas que no ha resuelto o hay cosas que no se han logrado. Ahora bien, lo que creo que es necesario también es reconocer que del 83 para esta parte no ha sido un derrotero completamente lineal, ¿sí? O una decadencia como nos quieren hacer creer a algunos y a algunas, ¿no? Sí. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por reconocer que sí, que hay mucho por hacer, ¿sí? Que incluso también esa idea de que la democracia representa esa esperanza, esa utopía, pero que no se trata no vamos a llegar nunca a un lugar
en última instancia, ¿no? No vamos a llegar nunca definitivamente a un lugar en donde digamos, bueno, ya está, se hizo todo lo que teníamos que hacer, sino que siempre un proceso de discusión dificultoso, de mucho debate, de idas y vueltas, de afectar intereses, ¿sí? Pero que esa angustia que nos produce que la democracia todavía no nos haya dado todo lo que creíamos que nos iba a dar desde el año 83, no nos lleve, bueno, como se suele decir, a tirar el bebé con el agua sucia, ¿no? Sí, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer, pero es siempre con la democracia y desde las herramientas que la misma democracia en términos institucionales y sobre todo en términos de convivencia nos permiten hacer. Sí, sí. Fernando, ¿cómo estás? Gaby Ventura te saluda. ¿Qué tal, Gaby? En relación a esta reflexión que venís haciendo, pero también a aquel momento, nosotros, bueno, somos nacidos en democracia con Matías y hablábamos también de esa conciencia de lo que pasaba y nos imaginábamos un poco cómo se había vivido aquella jornada electoral. Nuestro programa arrancó a las 18 y pensábamos por estos momentos estarían cerrando aquellas urnas que marcaban la vuelta de mucha gente a votar. Desde el análisis y con 4 décadas después, ¿cómo crees vos que se ha vivido y cómo ha sido esa fiesta, ese Día de la Democracia? Bueno, a ver, hay un dato muy rápido y muy sonso, pero que es muy ilustrativo de algo de lo que vos preguntás, que tiene que ver con no solo con el triunfo de Alfonsín, que saca arriba del 51% de los votos, una cifra altísima, sino también con la participación, ¿no? Una participación del 86%, algo que se viene hablando en las últimas semanas, en los últimos meses, producto de que hay una aparente caída en la participación, que sería discutible, pero bueno, para no desviarnos, digo, hubo una participación muy grande, mucha afluencia de gente a las urnas, lo cual nos da la pauta de que, bueno, había ganas de votar, ¿no? Era un tema que movilizaba a la ciudadanía. Y no solo ese día, no solo el día de las elecciones, sino que toda esa década del 80, o por lo menos del 83 al 87, si queremos restringirlo un poquito más, fue un periodo de mucha movilización social, mucha expresión en el espacio público, mucho debate, no solo académico, sino también a nivel de la ciudadanía de a pie, ¿sí? Entonces, creo que los 80 nos dejan un tiempo al que hay que volver, me parece, de manera bastante sistemática, porque hay muchas discusiones, muchos debates, muchas preocupaciones que aparecieron en ese momento, que son fundacionales de la democracia y que siguen reapareciendo actualmente, sí, que siguen volviendo una y otra vez en este debate siempre inacabado que decíamos recién, sí, que se inaugura en esos primeros años de la mano de esta elección y que bueno, eso nos ayudan a seguir pensando, ¿sí? Y que es necesario retomar y bueno, y transformar también, ¿no? Sí. ¿Cuánto crees que nuestras dirigencias miran a esa democracia y a esos primeros años de lucha en general? Diría, en algún sentido mucho y en algún sentido poco. ¿En qué sentido mucho? Bueno, porque creo que los 80, sobre todo en los últimos 10, 15 años, ha sido, y el gobierno de Alfonsín particularmente como hito, ¿sí? Ha sido una referencia que ha vuelto y que se ha puesto en disputa, me parece, más de una vez, con mucha frecuencia, ¿no? Alfonsín como bandera, como proyecto democrático, como padre de la democracia, ¿sí? Es algo que vuelve y es una bandera, diría, hoy valiosa para quienes quieren hacer política democrática en Argentina, ¿sí? Sí. Entonces, en algún sentido, creo que hay mucho de eso que vuelve, ¿sí? Y y esta palabra me parece clave, hay una disputa por el legado del alfonsinismo, hay una disputa por el legado de esos primeros años de la democracia que nos dejaron esos tempranos años 80, pero en algún sentido también diría, hay poco, porque me parece que hay, justamente como decíamos hace un rato, una serie de discusiones y de problemas y de formas de entender la democracia que se abrieron en esos primeros años del alfonsinismo, que hoy son abiertamente eludidos, olvidados o desconocidos, ¿sí? Entonces, cuando yo decía hay que volver a los 80 para pensarlo seriamente, pero no por una pura erudición de lo que sucedió en los 80, sino porque creo que esos años 80 tienen mucho para decirnos y tienen mucho para enriquecer nuestra propia experiencia democrática en este 2023. Además,
no sé si coincidís en esto también, Fer, la discusión política era otro nivel en aquellos años, en tanto, por llamarlo, entre Alfonsín y Luder, por ejemplo, a lo que estamos viviendo hoy de cara a días de un balotaje. Sí, creo que ahí comparto, me parece que hay un empobrecimiento muy severo de la retórica política, diría, a nivel dirigencial y en general en la opinión pública me parece que un poco también, ¿sí? Que se nota no solo en el caso que vos decís de los discursos de los principales dirigentes, de los principales candidatos, sino que también uno cuando revisa, y nos ha pasado en diferentes experiencias, cuando uno revisa los debates en el Congreso, los debates en las diferentes sesiones, se nota muchísimo, digamos, la altura de la discusión y la complejidad con la que se abordaban muchos temas, bueno, y uno ahí no puede más que lamentar ese empobrecimiento, ¿sí? ¿Crees que esta crisis de los 40, para llamarlo de una manera que por ahí surgió en esta charla, y bueno, y de cara a esta elección donde algunas cosas se volvieron a poner en el centro de la escena, o se están intentando volver a poner en el centro de la escena y la discusión, puede revitalizar la discusión política en la Argentina? ¿Puede servirnos para que las dirigencias hacia adelante vayan encontrando esa manera de volver a la política como una buena palabra? Bueno, ojalá, ¿no? En primer lugar, eso es más una expresión de deseo que otra cosa. Creo que es una posibilidad, digamos, leyendo la coyuntura en una clave más optimista, tu diagnóstico es posible, o ahí es donde hace sentido tu pregunta. Creo que hoy estamos, bueno, ahí como con la moneda en el aire, discutiendo para dónde va a caer para dónde van a caer este tipo de debates, ¿no? Si necesariamente nos llevan a discutir o a tener que justificar cosas que ya de algún modo el consenso democrático ya había logrado saldar, ¿no? O si, bueno, nos permite fortalecer y volver a construir esa plataforma común desde la cual podemos discutir otras cosas. Creo que estamos... está la moneda en el aire, como te digo, no me atrevería a aventurar aún cómo se sale de esta coyuntura. Pero ese punto que marcas, Fer, perdón, ¿no? Pero ese punto que marcas es vital, de tener puntos en común en la dirigencia y empezar a pensar en un país con consensos. Si no, es muy difícil. A ver, me parece que si una cosa se puede extraer de los 80 es que justamente a partir del 83 la democracia se transformó en esa especie de condición de posibilidad, ¿sí? de base desde la cual podemos dar todas las discusiones que querramos, ¿no? Si queremos reclamar por más Estado, ok, si queremos reclamar por ciertos cambios en nuestro entorno más próximo, ok, pero siempre teniendo como esa base o ese plafón de fondo, sí, que sería ese consenso democrático. Bueno, lamentablemente pareciera que en los últimos años, producto de ciertas expresiones de la dirigencia y de ciertas opciones electorales que cada vez son más exitosas electoralmente hablando, bueno, quizás haya que reforzar, ¿sí? esas convicciones democráticas, haya que volver a explicarlas a las nuevas generaciones, haya que volver a dar esas discusiones que son vitales, ¿no? Para poder, porque pienso en lo siguiente también, parece que el problema hoy con la democracia no tiene que ver, como usualmente se lo piensa, con un problema, o como han dicho algunos autores, de que la democracia ya no cae por golpes de Estado, por ejemplo, sino que cae como más progresivamente, como por goteo a partir de el debilitamiento de sus instituciones, por el vaciamiento de ciertas agendas. Sí. Creo que todo eso es cierto, pero sobre todo lo que es importante, o me parece que la batalla definitiva por esto se da a nivel del lazo comunitario que la democracia como significante construye para una sociedad, ¿sí? Y creo que ahí está la discusión fundamental, lograr seguir teniendo a la democracia en tanto lazo comunitario como un pilar de nuestra vida en Argentina.
Creo que es la mejor manera de cerrar esa, Fer. Esta charla, la verdad que ha sido un gusto poder hacerlo contigo y estamos en contacto. Dale, cuando quieran, a disposición. Dale, abrazo grande, que estés bien. Chau, chau. Fernando Chávez Solca es doctor en Ciencia Política y docente también de la Universidad.